Om Namaste. En este vídeo os voy a hacer una pequeña presentación de la asignatura Jnana Yoga 2, Unidad en la Diversidad, escrita en base al ensayo de Swami Vivekananda. En realidad está basada en una conferencia impartida por Swamichi en Londres y que tradució al español. Además, he añadido una serie de versos del Gita y comentarios de Sri Ramakrishna con el objetivo de facilitar la comprensión del texto y ayudar a observar la importante influencia del Gita en Swami Vivekananda. Esta asignatura nos permitirá aún más profundizar en la alta filosofía del Jnana Yoga. Está compuesta de 8 bloques. El primer bloque se titula Unidad en la Diversidad y estudiaremos los siguientes temas. El alma, Atman, no está en lo finito. El espacio y el tiempo están en Maya. El conocimiento aumenta la felicidad. La base del Vedanta. El bien y el mal son uno. La unidad en lo externo. La unidad del Vedanta. El alma del universo. La enseñanza filosófica de los Upanishads, de renunciar de la idea de ir al cielo, y comparación entre el yoga y el Raja Yoga. En el punto número 2 Swamichi se centrará en analizar el concepto de la libertad del alma y analiza los siguientes temas: el Bhagavad Gita como el último de los Upanishads, la filosofía de los Upanishads y del Vedanta, la restauración del conocimiento, un principio clave en todas las religiones, el concepto de que el alma es libre por naturaleza, y una idea clave del Vedanta: no estamos atados a nada, somos libres, ¿no? Y por último se centra en analizar la visión dualista y la no dualista, la Advaita y la Advaita. En el punto número 3 se centra en analizar la idea del macrocosmos, estudiando los siguientes conceptos. Sobre todo, y esto es muy importante, es conocer lo infinito desde lo finito. Y la idea de que destruir significa volver a la causa, según Kapila. Y cuando el efecto es lo mismo que la causa. Los eternos ciclos, los kalpas del universo, comparándola con la teoría de la evolución y esa inteligencia universal a la que llamamos Dios. En el punto número 4, una vez ya hemos estudiado ese macrocosmos que hemos visto, estudiaremos el microcosmos, es decir, el hombre. Y Swamichi analiza temas como la evolución del alma, de lo exterior a lo interior, la antigua sabiduría de los rishis explicadas en lenguaje actual, cerebro, mente, intelecto y alma, qué relación hay, y la naturaleza y la reencarnación del alma. ¿Qué dirige al alma cuando el cuerpo muere? Y él finalizará este apartado debatiendo sobre la libertad del alma humana. El punto número 5 se centra en la inmortalidad del alma humana. Estudiaremos la evolución y involución, cómo influyen en esta inmortalidad, esa inteligencia universal que se puede llamar Brahma, Cristo, Buda, la iluminación según los filósofos Sankhya, el concepto de Atman, el ser, el verdadero ser del hombre, y todo conocimiento, y esto es importante, está en el interior de nosotros. Y cierra este bloque analizando el concepto de eso eres tú, el famoso Tat Twam Asi. En el punto 6 se centra sobre todo en Atman. Para ello analiza las tradiciones hindús ortodoxas, los Sankhya's, los Nayayikas, los Mimamaka, los Vedantas, las Upanishads y las heterodoxas, básicamente el jainismo y el budismo. Y también a continuación se centra en analizar las 3 ramas del Vedanta. Hay una escuela dualista, la dualista cualificada, y la escuela Advaita del Vedanta, que es la no dualista. Y cierra este bloque centrándose en reflexionar qué es lo que enseña el Vedanta, haciendo una síntesis del pensamiento religioso hindú con respecto a Dios. En el punto número 7 se centra en analizar el concepto de esclavitud y libertad de Atman. Para ello estudiaremos el Brahman en la filosofía Advaita Vedanta, el Samskara y Prana, y Jiva, el Atma, entre comillas, en cautiverio. Conceptos como reencarnación, samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, o la renuncia al mundo como pilar de la filosofía Vedanta. Y por último, en el punto número 8, el título es El hombre real y el aparente. Y tocaremos temas como la búsqueda de la unidad como objetivo del Vedanta, prana, la energía, y akasha, materia, el pensamiento, el mahat, como la manifestación más sutil del ser, el alma y la mente universal. También estudiaremos los samskaras, Brahmaloka, el mundo de Brahma, la esfera de Brahman, y Karma Bhumi, la esfera del karma, y Devayama, el camino de Dios,
la negación de la teoría del alma budista, Brahman, todo el universo como unidad de existencia, el concepto de Maya en el Advaita y el hombre real como unidad de existencia. Y al final también sobre la meta del Vedanta, que es alcanzar la libertad mientras vivimos. Y sobre todo, quizás que es lo más importante del Vedanta, la realización como religión verdadera. Y por último, el último punto que estudiará Viveka, que estudiaremos con este ensayo, es un punto que se titula La luz de Sri Ramakrishna, es decir, cómo las enseñanzas del gran maestro influyeron en la comprensión actual de este Vedanta. Este excelente ensayo de Vivekananda sobre la unidad en la diversidad nos permitirá profundizar nuestro conocimiento sobre el complejo camino del Jnana Yoga. Om Namaste.